Les escucho. Buenas noches. Muy buenas noches. Pueden levantar la manito y yo les doy la palabra, dicen por ahí. ¿Cómo les fue con la tarea de Tito? Cuéntenme su experiencia. Ahí están tímidos. ¿Les escuchan la música de fondo o no? Un poquitico. No es en la casa, son los vecinos. Pues yo puedo decir que la tarea me permite a uno profundizar, ya le da a uno un ejercicio más puntual, digamos, alrededor del tema, y le permite a uno también ya empezar a tener como referencias, como usar referencias de otros espacios, ver contexto, entender con mayor claridad el versículo, ¿no? Porque al final uno cuando hace ese ejercicio, el versículo le habla a uno, ¿no? Termina hablándole a uno, no solamente la investigación que uno hace, sino que directamente nos empieza a hablar a nosotros, ¿sí? Como que no se vuelve un tema solo académico de mirar, sino que en realidad uno empieza a entender que la palabra le habla a uno, le está diciendo cosas que tienen que ver no solo con lo que yo le pueda decir a enseñar a otros, sino con mi vida. Creo que eso es como algo valioso que puede ser, digamos, en esto. Porque pues si bien aquí hablaba del liderazgo, creo que sí aplicaba para nuestras vidas lo que estaba pidiendo allí Pablo, ¿no? En muchos sentidos. Sí, era como un anhelo que, aunque aplicaba para esa sociedad en ese momento, también está para nosotros ver el fondo de lo que Dios quería de sus siervos. Ok. Gracias, Camilo. Como decíamos en las reuniones, ¿verdad o se atreve? A mí me gustó mucho la parte de, pues, según lo que se vio en la clase pasada, que por esta causa, o sea, es como el conector, que, o sea, como que buscar de dónde es la causa, o sea, por qué Pablo está escribiendo esta carta, ¿no? Entonces, al principio del párrafo, cuando empieza por esta causa, me pareció interesante que a veces no nos damos cuenta de eso y como continuamos. Y en realidad, en el primer párrafo del libro, en realidad nos está diciendo la importancia de, y el propósito que tiene Pablo de enseñar la palabra de Dios para que siga siendo transmitida. Entonces, eso le da mucho sentido a la carta, creería yo. Y yo otra cosa que agregaría es que si uno analiza lo que le pide Pablo a Tito sobre los requisitos para un líder, en realidad no son requisitos que en el mundo no hubiera como requisito para un líder. Es decir, no está diciendo que tiene que tener un conocimiento ni que tiene que tener una habilidad para manejar personas. No está pidiendo ese tipo de requisitos, sino que está pidiendo más bien un cuidado de su vida propia para que eso sea ejemplo a los demás, ¿no? Eso también me pareció bonito, ¿no? Que Dios estaba pidiendo
más allá de que tuviera alguna habilidad, es que cuide su vida, ¿no? Es como lo que estaba pidiendo Dios. Ok. Dianita. Pues a mí me pareció, pues yo me enfoqué como mucho también en investigar como los términos de los que Pablo le pedía a Tito. Y me pareció muy chévere ver que son cosas que no solamente deben tener los líderes, sino que aplicándolo a la vida de uno, pues son cosas que sí, que o sea, que enriquecen a la vida de uno y que tienen mucho sentido para poder uno ser como el líder de la iglesia, pero como te digo, no solamente los líderes, sino también nosotros, la iglesia. Entonces yo lo vi como que no solamente es para los líderes, sino que son cosas que se aplican a nuestras vidas. Y me gustó mucho eso, como investigar cada término como el listado de cosas que le dio Pablo, como investigar cada una de ellas, como profundizar un poquito más en eso. Entonces, eso fue como lo que más me gustó a mí. Ok. ¿Qué más? Bueno, yo les felicito porque han mejorado mucho en la presentación de sus tareas. Voy a compartir un poquito la pantalla aquí. Ah, compartirla toda. Por ejemplo, a pesar de que, bueno, ahí no, sí se ve el escáner, pero parece que las tareas cada momento se vuelven más organizaditas y eso me ayuda. Por ejemplo, esta es la tarea de Dianita, muy organizadita, ¿sí? Está la tarea de Camilo, ¿sí? Ya, sí, más digitalizada. Eso me anima, la esperancita. Ah, aunque hay que hacer divisiones para que las tareas se vuelvan cada día más organizaditas, ¿no? Mira, la de Jairito, ¿sí? Me parece que cada día han mejorado más sus tareas. La de Susana también me pareció muy curiosa, muy chévere, como especie de un, de un mapa mental o de un mapa conceptual. Eso me parece chévere, ¿sí? Creo que han mejorado mucho. Por ahí estaba también aquí está la de Ángela, también muy organizadita, ¿sí? Eso les va a ayudar mucho a poder organizar la información y les felicito porque han mejorado mucho en la presentación de sus tareas, ¿no? De verdad que me alegra muchísimo, ¿no? Mm, aunque sí tengo contra ti una cosa, le dijo eh, en la profecía de Juan, Apocalipsis, ¿no? Tengo contra ti que las aplicaciones se están volviendo muy generales, no las están aplicando a su vida como tal. O sea, yo, sí, en mi caso, ¿sí? ¿Qué aprendo yo para mi vida, para mi diario vivir? O sea, para mí, ¿sí? No general, sino para ti, ¿qué te impacta a ti? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de las características de los ancianos, hay una característica que me parece espectacular, pero que la hemos perdido. Y aquí en la casa hemos hablado mucho de eso, y es la de ser hospedador. Ellos hospedaban. O sea, ellos estaban dispuestos a abrir sus casas para para recibir a los necesitados, para recibir Y me parece que eso es algo que hemos perdido, aunque aquí pues no lo puedo negar que aquí la casa pues está abierta y se practica de alguna manera u otra, pero pues
no es como allá, ¿no? Allá era mucho más profundo el tema de la hospitalidad, ¿no? En ese orden de ideas. Entonces, eso es una aplicación eh, como más enfocada, ¿no? Obviamente para ustedes va a impactar otra cosa, pero a donde quiero ir es que en algunos no escribieron la aplicación y a otros las aplicaciones fueron bastante generales, ¿no? No, no son aplicaciones todavía que, que, que sean específicas, personales y sobre todo que tengan un cómo sería bueno hacer esto, sería bueno hacer aquello, o cómo lo va a hacer su merced, ¿no? Entonces, a medida que nosotros avancemos, van a ir aprendiendo un poquito más del tema de las aplicaciones, especialmente cuando usted está estudiando la palabra de Dios, pues normalmente a veces les va a tocar que va a ser a través de preparar una enseñanza. Y las enseñanzas deben desenfocar en cómo poner eso que usted estudió, todo eso que usted investigó, todo eso que usted observó, todo eso que usted interpretó, ponerlo en un cómo para que otro lo pueda usar, ¿no? Entonces, les animo a tener en cuenta esa parte. Muy bien, en ese proceso de trabajar con un párrafo, hay otras cosas que debemos buscar, ¿sí? Hay otras cosas que debemos buscar, hay estrategias que debemos usar para seguir observando el texto. Todavía no estamos interpretando. Hasta ahora estamos buscando y seleccionando la información, organizándola para que cuando lleguemos a la interpretación podamos tener como una estructura mental de qué es lo que buscamos en un texto, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a buscar un texto, tiene que ir con los 5 sentidos puestos, ¿no? Y literalmente va a ser con los 5 sentidos porque les voy a compartir esta estrategia, estas estrategias que vamos a seguir. Que ustedes ven aquí, ahí que se la va a aprender con los dedos de la mano, ¿cierto? Entonces, tienes que aprender a buscar las cosas que son enfatizadas, las cosas que son repetidas, las cosas que son relacionadas, las cosas semejantes y las cosas distintas. ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que está enfatizando? Entonces, ahorita vamos a centrarnos en las cosas enfatizadas. ¿Qué palabra se repite o qué situación se repite? Las cosas que se conectan la una con la otra, las cosas semejantes, ¿cierto? Y hay una conexión entre las cosas semejantes y las cosas distintas, ¿sí? Por ejemplo, más el fruto de la carne es esto, pero los frutos del espíritu son esto, son cosas distintas, ¿cierto? Hay un contraste entre la una y la otra y pone las características de la una y de la otra. Entonces, estas 5 estrategias las vamos a usar para nosotros buscar más detalladamente dentro del texto, ¿sí? O sea, ya enfocarnos dentro del texto, qué es lo que buscamos, ¿no? Entonces, vamos a cerrar acá un momentico. Y voy a abrir la que vamos a estudiar en el día de hoy. A ver, ¿qué salía acá? Sí. Ok. Entonces, esto. Las cosas que son enfatizadas. Pero ahí tiene la 32 también. Perdón. Pues creo que es la... ¿Cuándo enviaste la 30? La última de ellos fue la 28, por eso te he dicho que la 29. No, es la 30. Déjeme ver la 30, qué pena. Un momentico, por favor. Esa es la que tienes, la 30. O la 29. Espérate. Igual esto.
A ver, que creo que me equivoqué de número. Am, la 29, qué pena. Y soy de la misma. Si me equivoqué de número, qué vergüenza. Ahora sí. La última. En el tuyo. Listo. De todas formas, se la voy a enviar. Sí, La lección número 29. Ahí está el desarrollo de cómo el autor hizo lo de Tito, 1 del 5 al 9. Entonces ahí lo tienen, ¿no? Entonces, las cosas que son enfatizadas, creo que ahí las están viendo. ¿Sí? Dice, ¿has ido alguna vez al médico con un dolor de garganta? La primera cosa que te pide es que saque la lengua. Da un vistazo a tu garganta y dice, ajá, él sabe inmediatamente cuál es el problema. Yo podría mirar en tu boca y garganta desde ahora hasta la eternidad y no valdría la pena porque no sé qué buscar. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante. Y aquí se me saltó. Ok. El mismo principio se aplica al estudio bíblico. Podrías pasar horas hojeando la palabra, pero sería un gasto de tiempo tremendo si no sabes qué buscar. Por eso, en la etapa de la observación, haces y contestas preguntas. ¿Qué veo? Asumes el papel de un detective bíblico buscando pistas y ningún detalle es insignificante. Hay 6 pistas que vamos a buscar en las escrituras que son las que vamos a ir en las cosas enfatizadas, ¿cierto? Tendrás éxito en tu estudio cada vez que prestes atención a ellas. Además, Dios te ha dado una herramienta muy útil para recordarlas, que es tu mano. Hay una pista para cada dedo y otra para la palma. En esta lección y las próximas 4 te voy a mostrar cómo reconocer estas pistas. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, de las cosas enfatizadas que vamos a buscar, la cantidad de espacio. ¿Sí? Por ejemplo, él toma como ejemplo Génesis. Génesis, los primeros 11 capítulos cubren la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel. Pero el resto, del 12 al 50, ¿sí? Relata la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José, lo cual está enseñando que es lo más importante, que lo más importante del libro es la familia que Dios escogió, o sea, su pueblo. Entonces, fíjense que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando estudiamos, por ejemplo, Génesis. Entonces, les pongo por tarea estudiar Génesis. Entonces, deja de compartir para que. perdón, voy a dejar de compartir. Ahí. Vamos a estudiar Génesis. Entonces, es sencillo. Hice una lectura de Génesis y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, ¿sí? Habla de los siguientes temas, ¿sí? La creación, la caída, el diluvio, a la Torre de Babel, y listo, hasta ahí para. Pero del 12 hasta el 50, ¿sí? Se enfoca en hablar de 4 personajes. Abraham, Isaac, Jacob y José. 4 personajes muy importantes. Y resulta que son, ¿cuántos versículos? Wow, usted hace la suma y la resta. ¿Sí? 38 capítulos
está hablando de estos personajes. ¿Y estos personajes quiénes son? ¿Sí? ¿Sí? Son la base del pueblo de Dios o del pueblo escogido. Entonces, con esto usted ya hace un análisis, ¿cierto? Que el pueblo de Dios es importante para él. Entonces, sencillo. Y usted va armando las cosas que son enfatizadas, ¿cierto? El propósito, bueno, no sé si tienen preguntas ahí. Me gustó esta. Veamos el mismo o veamos lo mismo en los evangelios. Por ejemplo, el libro de Mateo tiene 1062 versículos y 342 de ellos, o sea, la tercera parte del libro, nos dan un discurso del Salvador. Entonces, sí, y lo mismo el libro de Juan. Perdón. Bueno, eso lo vemos más adelante. Efesios hace lo mismo, ¿cierto? Del 1 al 3 nos instruye en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros, del 4 al 6 nos dicen lo que debemos hacer como respuesta a lo que ha hecho. Este es un equilibrio fascinante entre la teología y la práctica. Entonces es muy importante. ¿Sí? Eso es importante que usted lo aprenda a diferenciar en los libros. Cuando está hablando de teología o doctrina y cuando de práctica. Entonces, sabemos qué es importante o qué es lo que el autor está intentando decir, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Romanos, lo vamos a ver más adelante, pero en el libro de Romanos, los primeros 11 capítulos es doctrina. Y los últimos 6 capítulos, o los últimos 5 capítulos, pues es ya el tema de la práctica, cómo se lleva eso a la práctica. Entonces uno puede entender un poquito qué es lo importante, ¿no? Entonces, es cantidad de espacio. O sea, ya usted dice, bueno, voy a leer esto y bueno, ¿qué es lo importante aquí? ¿Qué está haciendo el autor, no? Entonces, eso es muy importante. El propósito afirmado. Otra manera en que los escritores bíblicos enfatizan sus propósitos es decirnos llanamente cuáles son. ¿Sí? Por ejemplo, en Juan 20, 30 al 31, dice de la siguiente manera: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas quedan escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. O sea, ahí ya está el propósito, ¿cierto? El Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. O sea, literalmente en esos versículos nos dice cuál es el propósito del libro de Juan, ¿cierto? Entonces, esa parte es importante. Por ejemplo, en el libro de Proverbios, ¿sí? Salomón lanza una conexión fascinante de hechos sabios diciendo al lector que debe leer el libro porque su propósito es. Entonces, en Proverbios capítulo 1, del 2 al 6, dice: comunicar sabiduría e instrucción, ayudar a comprender las palabras llenas de sentido, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud, equilibrio, hacer sagaz a los jóvenes inexpertos, darles conocimiento y reflexión. Y el que es sabio e inteligente los escucha y adquiere así más sabiduría y experiencia para entender los dichos de los sabios y sus palabras, ejemplos y adivinanzas. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, pero ya me dijo el propósito, entonces ¿para qué voy a seguir observando? ¿Cierto? Ya llanamente me dijo el propósito. ¿Usted sabe la diferencia que hay en un sistema deductivo y en un sistema inductivo? ¿Quién sabe?
¿Alguno no? Bueno. El sistema deductivo se declara empezando un diálogo, empezando una enseñanza, una charla. ¿Sí? Se declara. Como en el caso de Juan, dice que esas señales son para esto. Entonces, ya está la tesis. ¿Cuál es la tesis? Que los milagros de Jesús son para que entiendan que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que entendiendo tengan vida. Entonces, ya está el propósito. El resto del material va a empezar a demostrar o a sustentar ese propósito, ¿cierto? En la enseñanza bíblica, a veces usted lee un pasaje, ¿sí? Un texto, y usted no le ve pies ni derecho, pies ni cabeza. Pero a medida que usted organiza la información, usted se da cuenta que usted aprende y al final dice, ah, ya sé, el propósito es este. Entonces, en el proceso inductivo no se encuentra tan fácil, ¿sí? Él lo lleva a través a uno de una serie de gráficas, de exposiciones, de comparaciones, hasta que finalmente el lector puede deducir cuál es la meta del escritor. Entonces es un poquito más complejo porque requiere que la persona misma saque ese propósito. Entonces, pasa con ese tema del propósito declarado, ¿sí? ¿Sí? A veces no necesariamente la Biblia tiene el propósito directo en los textos o en los libros. A veces uno tiene que hacer un trabajo para encontrarlo, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante, ¿no? Deductivo e inductivo. Inductivo es que a uno le toca hacer el trabajo para sacar algo. Y deductivo es porque se lo dan y después le van demostrando las razones o las causas del por qué ese propósito. El orden. Una tercera manera de enfatizar algo es darle un lugar estratégico al material. ¿Qué es lo que precede y qué es lo que sigue? Por ejemplo, en Génesis 2, Dios colocó a Adán y Eva en el huerto para que lo labraran y lo guardaran. Luego la pareja peca, Dios los expulsa del huerto y maldice la tierra. Este orden llega a ser importante cuando hablamos del trabajo, porque hay personas que creen que el trabajo es parte de la maldición. No obstante, el orden de los eventos en Génesis no permite esa interpretación. Entonces, el orden es muy importante. ¿Sí? Por ejemplo, para nosotros en el cronológico ha sido muy importante cuando enseñamos Génesis 2 y enseñamos el orden de los acontecimientos y nos damos cuenta que Adán recibe el mandato primero, pero el mandato no se le da a Eva. Y eso es importante. ¿Sí? Ese orden es importante, porque podemos concluir que realmente Adán fue el que le comunicó a Eva el tema. ¿Sí? Y aún así, Eva sabía realmente toda la información. Entonces, ese tipo de cosas ayudan a saber el orden. Y esa parte, pues, es interesante. Hay algo que me llamó la atención de la lección. Dice, hay una tercera ilustración y es la de Lucas 4, Lucas 6, 14 al 16. Relata la escogencia de los 12, ¿no? Y dice, mira cuidadosamente el orden de la escogencia. Está Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el celote, Judas, hermano de Jacob, y finalmente el 12º apóstol es Judas Iscariote. Entonces, es interesante que empieza con Pedro y termina con Judas Iscariote.
¿Sí? Entonces, esa parte es interesante. O sea, eso ya dice uno, wow. ¿Sí? Y con quién está relacionado. Entonces, el orden va a ser bastante importante. ¿Sí? Otra ilustración es en Lucas 3, dice, tenemos el bautizo del Señor primero, en el Lucas 3, y en el 4 la tentación. Fíjate el orden. En su bautismo es aprobado por Dios y en su tentación es aprobado por Satanás. El orden es importante. ¿Sí? Entonces, eso es parte de las estrategias que debes tener cuando estás buscando las cosas que realmente son enfatizadas, que es lo que pues estamos estudiando, ¿no? Entonces, eso es parte de las cosas enfatizadas, ¿sí? Y eso es importante. Movimiento del mayor, perdón, del menor al mayor o viceversa. En estos casos realmente especiales, perdón, estos casos son realmente especiales de lo que ya hemos visto en términos de orden. A menudo un escritor lleva su historia o discurso a un clímax en el cual presentará alguna información clave. Segunda de Samuel, capítulo 11 y 12, registra lo que probablemente son los eventos más cruciales de la vida de David, su pecado con Betsabé y el homicidio de Urías. Estos capítulos forman como el eje del libro. Todo lo que precede conduce a ellos y todo lo que sucede después prosigue después de ellos. O sea, todo lo que es la consagración de David va después de esos eventos, ¿cierto? Entonces, Betsabé y Urías, ¿cierto? Que se encuentra hasta el 11. El 11 fue que dijo, sí. El 12. Pero después lo que sigue es muy importante prestarle atención. ¿Sí? Y esa parte va a ser muy importante para que ustedes lo tengan. Dice, en Hechos 2, ¿sí? Hechos es el eje realmente del libro. ¿Sí? Sin ese eje no podríamos entender el libro como tal. Todo crece y sale de lo que acontece allí. Es la manera que Lucas utiliza para enfatizar el material. Entonces, esa parte es importante. Por ejemplo, en el cronológico, otra parte que va de lo general a lo específico, lo grande a lo pequeño, es la creación. En el capítulo 1, el Señor habla de toda la creación, desde el primer día hasta el séptimo día, ¿cierto? Y dice, y hace toda la creación. Pero en el capítulo 2, pareciera que se regresara, pero él pone especial atención en una parte del capítulo 6, y eso es lo que abarca el capítulo 2, ¿sí? Cómo Dios creó al hombre y a la mujer, y todo lo que tiene que ver con el hombre y la mujer. Entonces, va de manera a lo específico, y esa parte es importante. No sé si tienen preguntas hasta ahí, inquietudes. Entonces, eso es lo que llamamos las cosas que son enfatizadas, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que son enfatizadas? Cantidad de espacio, el propósito afirmado, el orden, el movimiento del menor al mayor o viceversa. Entonces, esas son las cosas que usted debe buscar cuando lee un pasaje. Bueno, está observando. Bueno, voy a observar esto. ¿Sí? Esto es importante porque esto, porque lo otro, porque aquello. ¿Sí? Por ejemplo, pareciera que los griegos, cuando hacen una lista de personas, ¿sí?
ponen en especial atención la cabeza y el que está al final, por alguna razón. Entonces, eso es parte de los escritos que hacían los griegos, ¿sí? Enfatizan. Y ya sabemos que hay algo especial con el del final, y ya sabemos que hay algo especial con el del comienzo de la lista. Entonces, todos esos temas van a ayudar muchísimo a lo que usted está buscando dentro del texto, ¿sí? Y a veces no va a saltar tanto a la vista, usted va a tener que hacer un estudio porque obviamente usted está estudiando un libro que pertenece a otra cultura, a otro tiempo, y a veces, obviamente, nosotros vamos a tener que esforzarnos un poquito para tratar de entender la lectura, ¿no? Y por eso las otras estrategias que ya vimos de la lectura, ¿no? Las formas de leer, ¿no? Muy bien. Viene lo más espectacular de esta clase, el hazlo tú. ¿Sí? Dice, preste atención, busca los 4 tipos de énfasis que he mencionado y rápidamente te darás cuenta lo que tiene, perdón, te darás cuenta de lo que tiene importancia en el texto. Así que el hazlo tú que vas a hacer es con Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Cuál es el orden de los lugares? ¿Qué relación tienen entre sí? ¿Cierto? ¿Cómo se relaciona el orden de los lugares de Hechos 1:8 con la difusión del Evangelio en el resto del libro? Determina cuánto espacio, cuántos capítulos y versículos dedica el doctor Lucas a cada uno de los lugares. Determina la cantidad de tiempo que los apóstoles dedicaron a cada lugar. ¿Cómo son importantes estos datos en cuanto al propósito del libro de Hechos? Entonces, el hazlo tú que van a hacer va a ser otra vez de Hechos capítulo 1, versículo 8, pero buscando las cosas que son enfatizadas, o sea, esos 4 punticos que nosotros mencionamos en la lección de hoy. Y si es posible hacer un cuadrito, si es posible, sí, hacer unas casillitas y todo eso para irlo registrando, es chévere. Acuérdense que la organización de la información va a ser muy importante para que usted pueda ver cosas, para que usted pueda aprender. Voy a compartirles una pantalla. Esta es la predicación de mañana. No se lo voy a adelantar. ¿Sí? Es Isaías 29. Obviamente nosotros nos reunimos los martes y es interesante. O sea, todo lo que los predicadores pueden aportar. Hay algunos pasajes que son bastante importantes. ¿Sí? Por ejemplo, uno lee, ay, Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año al otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste y será para mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor y la sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como el polvo a menudo, como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y serás repentinamente y será repentinamente en un momento, ¿no? Y más adelante dice en el versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido
enseñado. Y más adelante dice, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría, y Jehová y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Entonces uno busca las cosas que son enfatizadas y muchas veces, ¿sí? Uno puede equivocarse en ese proceso, buscar las cosas que son enfatizadas, porque de pronto el propósito del libro se encuentra en una expresión muy sencilla. ¿Sí? Uno lee y todo es chévere. Después del versículo número 18 todo es chévere, ¿cierto? Los sordos van a oír, los ojos van a entender, los humildes crecerán, porque será sometido el violento y el hombre que hace pecado, y Jehová realmente levantará hijos. Entonces, esa parte es muy importante. Pero es interesante que cuando uno lee el pasaje, uno puede pasar por alto qué es lo que el Señor está queriendo decir. Y en Isaías 29:4 dice, entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Entonces la pregunta es, ¿qué susurrará? ¿Qué hablará? ¿Cuál será la voz? No lo dice. Pero por la respuesta del Señor en el 29:5 dice, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa. Y empieza a desarrollar todo el texto. Entonces, es interesante, ¿sí? Que, bueno, no le voy a decir la prédica, pero si uno no le pone atención al pasaje, uno pasa por alto el detalle que está siguiendo el curso de los acontecimientos. Primero Dios la sitia. Cuando la humilla, entonces susurrará, y cuando susurra, entonces Dios responderá. ¿Sí? Claro, para mí era más importante este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, o como cuando los sordos oirán, los ojos de los ciegos verán, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una pequeña demostración de muchas veces cómo uno puede pasar por alto ciertos detalles. El orden de los acontecimientos. El orden es importante, ¿sí? Primero la sitia, luego la humilla, luego la salva. ¿Sí? Y eso es interesante. ¿Sí? Pero bueno, es para que ustedes vean cómo hace uno ese proceso de la búsqueda en la palabra del Señor. ¿Sí? Para que se deleiten un poquito y para que ustedes cada día se enamoren de todo este proceso del análisis de la palabra del Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud? Entonces, las cosas que son enfatizadas: cantidad de espacio, orden, propósito declarado y un movimiento de lo menor a lo mayor o viceversa. Eso es lo que van a buscar en Hechos capítulo 1, versículo 8 para la próxima semana. Dios les bendiga, que pasen una excelente noche. Nos vemos mañana, Dios mediante. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, pastor. Bendiciones.